alte limbi și evoluția acestora până ne... Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Les habla Iván Darío Moreno, fundador de Zion International University. Estamos acá en otra de nuestras series de Reconciliando Ciencia y Religión. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama los rollos del Mar Muerto. Hay mucha información al respecto, pero como siempre, pues yo trato de resumir para que ustedes tengan los conocimientos básicos. También agradecerles a todas las personas que en este momento están conectadas y espero que les guste la presentación del día de hoy. Bien, entonces voy a contarles un poco la historia de estos rollos o manuscritos. Más o menos entre 1946 y 1947, unos pastores beduinos encontraron ocultos en unas cuevas en el desierto de Judea unos rollos que se revelaron como uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del siglo pasado. Los pergaminos o los rollos o los manuscritos del Mar Muerto. Más de 60 años después de ver la luz, los aproximadamente 972 rollos de 2000 años de antigüedad estarán disponibles en Internet. Y de todo esto les voy a explicar más adelante. Google y la Autoridad de Antigüedades de Israel, que conservan los manuscritos, están digitalizando todos y cada uno de los más de 3000 fragmentos que componen la versión de textos bíblicos más antigua que se conserva. Esto fue tomado y reeditado del País de Madrid, octubre 19 de 2010. Eso quiere decir que ahora, digamos, han pasado 20 años, pues han descubierto todavía más rollos. ¿Qué es lo importante de esta noticia? Es que antes de 1946, los manuscritos más antiguos existentes eran los llamados textos masoréticos, aproximadamente hacia el año 1000 de nuestra. Entonces, ¿qué pasa? Al descubrir estos rollos, pues hemos descubierto hasta el día de hoy los más antiguos del mundo. Por eso es tan importantes. Ustedes en pantalla van a ver una explicación de por qué es tan importante este descubrimiento. Para que ustedes sepan, el original de los rollos del Antiguo Testamento se perdieron. ¿Sí? No se han encontrado, se perdieron, no los tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Copias. Por eso ustedes en pantalla van a ver las flechas y van a ver pues que son ejemplos de 3 copias. Por eso se llama manuscrito, porque se copiaban a mano. Entonces lo que sí tenemos son las copias. Y las copias más antiguas precisamente son las que encontraron en el Mar Muerto. Estas son generalidades de los rollos del Mar Muerto. El Antiguo Testamento es el nombre cristiano que se le da a lo que llamamos la Biblia hebrea, que se llama el Tanaj. Es decir, Tanaj es el mismo Antiguo Testamento en el sentido que son los mismos libros. Este Tanaj o Biblia hebrea fue escrita en hebreo, algunas partes en arameo. Por ejemplo, en el caso del libro de Daniel. Eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, dentro de los manuscritos o los rollos que encontraron prácticamente cerca al Mar Muerto, encontramos copias de ese Tanaj o ese Antiguo Testamento. Y también encontramos copias del resto de lo que podríamos llamar literatura hebrea, literatura judía, ¿sí? Esos escritos
fueron escritos en pergamino y en papiro. Este es el pergamino, como la imagen que ustedes ven allí. Ese es el pergamino, por eso se llaman rollos, porque si ustedes ven la fotografía, se guardan, sí, como un rollo, por eso se llaman los rollos. Y papiros. Ya les había dicho a ustedes que no son los originales. Y de todos esos rollos, el rollo de Isaías es el más antiguo e incluso el más completo. ¿Cuándo se escribieron esos rollos, esas copias? Entonces hay un rango entre el año 250 antes de Cristo y el año 66 después de Cristo, precisamente antes de la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70 después de Cristo. Para que ustedes se den una idea de lo importante que son estos rollos, yo les puse aquí una tabla para que ustedes vean un poco cuándo se escribieron los rollos más antiguos. Digamos, si tenemos en cuenta que Abraham nació aproximadamente en el año 2166 antes de Cristo, ¿sí? Entonces ya ustedes pueden hacer como ir en el tiempo y entender que el rollo más antiguo o las copias más antiguas de todo el Antiguo Testamento son del 250 antes de Cristo. Entonces estamos hablando de muchos años. La conquista de Canaán con Josué ocurrió aproximadamente entre el 1406 y el 1375 antes de Cristo. La división del reino después de Salomón ocurrió aproximadamente en el año 930 antes de Cristo. El ministerio del profeta Malaquías, que es uno de los últimos profetas después del exilio, después del cautiverio, está entre el 433 y 425 antes de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que si suponiendo que el rollo del Mar Muerto más antiguo fue escrito o copiado en el año 250 antes de Cristo, significa que fue copiado después de los últimos profetas del Antiguo Testamento. En pocas palabras, no existen al día de hoy copias ni siquiera de la época después del cautiverio, ni siquiera más atrás, o sea, ni siquiera de la época de la monarquía tenemos copias. Entonces, ya ustedes podrán entender por qué es tan importante este descubrimiento, ¿sí? Yo espero que esté claro esta información. Entonces, vuelvo a repetir para los que apenas están entrando, que si el ministerio del profeta Malaquías, que es prácticamente de los últimos profetas que aparecen, digamos, en el Antiguo Testamento, si él vivió durante los años 433 y 425 antes de Cristo, no tenemos rollos o no tenemos copias de esa época. Y de allí para atrás, pues tampoco. La copia más antigua, las copias más antiguas del Antiguo Testamento o el Tanaj hebreo datan mínimo del año 250 antes de Cristo. Como les había dicho a ustedes, no solamente descubrieron estas copias o manuscritos del Antiguo Testamento o Tanaj hebreo, que es lo mismo, sino también encontraron lo que los académicos llaman la literatura judía o hebrea, judía. Encontraron muchísimas copias. Acá les voy a mostrar algunas de las copias que encontraron. Por ejemplo, el libro de Enoc, el libro de los jubileos, el testamento de los 12 patriarcas o testamentos de los 12 patriarcas, la vida de Adán y Eva, Apocalipsis de Abraham, segunda de Enoc, 4 de Esdras, 2 de Baruch, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Obviamente estos libros, llamémoslos así, son
parabíblicos o extrabíblicos, es decir, no hacen parte del canon del Antiguo Testamento, ¿sí? Yo después de esta presentación les voy a mostrar esta página web que me parece interesantísima para que ustedes la exploren. Voy a mostrarles ahora, les voy a mostrar ahora a ustedes lo siguiente. Les voy a mostrar fotografías, ustedes lo pueden buscar en Google. ¿Dónde más o menos descubrieron estos rollos? Entonces, esto es una herramienta de Google que ustedes lo pueden hacer. Ustedes van a Google y ponen Qumran. Y si yo pongo aquí el mundo, ¿sí? Aquí está el mundo, pues aquí está África, aquí está el Medio Oriente, y pues ahí está la posición de Qumran o Qumran. Entonces ahí está la vista satelital, ¿sí? Ustedes también pueden poner la vista creo que también la pueden poner no satelital. Vamos a dejarla satelital. Y aquí ustedes, si hacen zoom o lo acercan, pues aquí está. Pueden poner la vista como mapa. ¿Sí lo ven? Ahí está la vista como mapa. Ahí pues ustedes se encuentran en Egipto, Israel. Entonces, miren, vamos a ponerlo así como mapa. ¿Sí lo ven? Este es el Estado de Israel y nos vamos acercando. Eso que ustedes ven allí es el Mar Muerto. Vamos acercándonos más. Ahí está. Ese es el Mar Muerto. Acá se encontraron los rollos en ese lugar que se llama Qumran o Qumran, como lo quieran decir. Y nos seguimos acercando, nos seguimos acercando. Ahora, si le ponemos la vista satelital, miren lo que ocurre. Es mucho más interesante porque ustedes ven que es una zona desértica. Si yo lo sigo acercando, ahí ustedes ven el Mar Rojo, perdón, el Mar Muerto, y ahí ustedes ven, si me sigo acercando allí, ahí están, si ven, es una zona desértica. El problema es que si me sigo acercando se pixela, entonces lo vamos a dejar allí para que ustedes lo vean. Ahí lo encontramos. Ahora, ustedes también pueden por internet ver imágenes que lo que aparece aquí, miren, aquí aparece la imagen, ¿sí? De las cuevas, miren las cuevas en ese desierto donde descubrieron todos estos rollos. Aquí, ustedes pueden verlo por internet. Esas son las cuevas. Que si ustedes son observadores, en este momento me encuentro en Qumran o Qumran. No, no me encuentro en Qumran. Es una fotografía para ambientar. Pero mire, eso es como para que ustedes más o menos vean cómo son esas cuevas en donde encontraron los recipientes, ¿sí? No sé si pusiéramos, por ejemplo, recipientes. Exacto, esos son los recipientes. Si ustedes ven, en estos recipientes o en esas jarras encontraron los rollos. Es decir, las jarras o esos recipientes no solamente se utilizaban para guardar el grano, pues para hacer el pan, por ejemplo, sino también para guardar los rollos. Incluso el Museo de Israel, vamos a ponerlo acá, vamos a ver si aparecen fotos del Museo de Israel.
Imágenes. Mírenla. El Museo de Israel tiene precisamente la forma de la tapa del jarrón. ¿Sí? Para las personas que han ido a Israel o las que viven en Israel o las que quisieran ir a Israel, pues eso es una visita, yo digo, obligatoria. ¿Sí? Porque el Museo de Israel tiene gran parte de este material e incluso dentro del museo se encuentra esto, que es el famoso rollo de Isaías. Y el famoso rollo de Isaías se le considera el más antiguo y el más completo. Bien, entonces, digamos, les estoy mostrando un poco dónde se encuentran esos rollos. También en Jordania, y miren, todas son fotos que aparecen dentro de ese museo. También en Jordania se encuentra parte de esos rollos. Hay otros museos en otras partes del mundo donde parece que hay copias de los rollos, ¿sí? Pero los más importantes están en Israel y en Jordania. Hace poco hubo un escándalo que pasó en un museo en los Estados Unidos en donde se dieron cuenta que sus copias eran falsas. Eso lo dijeron en las noticias. Bueno, no se sabe. Parece que sí eran falsas o no. Lo importante es que si ustedes quisieran ver los rollos, los originales que encontraron en Qumran, el Museo de Israel es uno de ellos. Bien. Ahora, les voy a mostrar a ustedes una página web. Les voy a mostrar a ustedes una página web. A ver, esta. Esta página web se llama Dead Sea Scrolls. Está en inglés. Dead Sea es el mar muerto. Scrolls son los rollos. .org.il para los que quisieran entrar a explorar esa página. Esta página prácticamente fue una iniciativa de León Levy para hacer una biblioteca digital de todo lo que se ha encontrado en Qumran. Entonces, yo les voy a ayudar como a explorar esa página. Está en inglés, pero ustedes pueden, digamos, traducirlo porque Google permite como una traducción o simplemente usan Google Translate, copian el texto y lo pegan. Y digamos que hoy en día es más fácil. Esta página hace parte de la Autoridad de Antigüedades de Israel y está en alemán, está en ruso, en árabe y en hebreo. Y pues aquí lo tenemos en inglés. Pero me gustaría que ustedes vean, por ejemplo, aquí está en el home, ¿sí? Ustedes pueden ver, por ejemplo, bueno, información general. Aquí ustedes pueden ver, aprenda sobre o conozca sobre los rollos, ¿sí? Yo les di un resumen, pues aquí tiene mucho más datos, ¿sí? Y dentro de estos datos hay algo muy interesante. Dice que el 15% de esos rollos fueron escritos en arameo, que es una lengua prima del hebreo. El arameo se le considera una lengua incluso más antigua que el hebreo. Y varios en griego. Según lo que está escrito acá, más o menos 230 de esos manuscritos son de los textos del Antiguo Testamento. Obviamente, pues claro, como descubren más cosas, pues puede que haya cambiado ese número, pero esa es la aproximación. Algo muy importante y es que
Esto se los voy a volver a mostrar. Estas son las generalidades. Ya les había dicho a ustedes que estos rollos pues se encontraron en esas cuevas situadas en Qumran, en la Cisjordania, alrededor de 972 manuscritos, escritos entre el año 250 a.C. al 66 después de Cristo. Ya les mencioné que fue precisamente antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Se encontraron en 11 cuevas, 11 cuevas. Incluso encontraron la cueva número 12, donde estaban las vasijas, pero no había rollos. Ya les dije a ustedes que la mayoría se encuentran en los museos de Israel y Jordania. Ya les había dicho a ustedes que incluye todo el Tanaj o la Biblia hebrea, que es el mismo Antiguo Testamento, con la excepción del libro de Esther. Es importante que tengan ese dato. El único que no estaba incluido era el libro de Esther. También otros libros extrabíblicos, como el libro de los jubileos, el libro de Enoc o los testamentos de los patriarcas, que yo ya se los había mencionado. También textos exegéticos y comentarios. ¿Qué significa exegético? Simplemente son comentarios escritos o interpretaciones de precisamente los textos del Tanaj o el Antiguo Testamento. Eso es exegético. También libros propios de la comunidad que los tenía. La pregunta es, ¿quiénes fueron los que tenían toda esa biblioteca? ¿Sí? Y hay muchas teorías y hasta el día de hoy no hay consenso. Hay muchos que dicen que fueron los esenios, por eso ahí lo puse en interrogación, porque todavía no hay consenso. Y de esa comunidad del desierto se encontraron textos para esa comunidad, como el documento de Damasco, la regla de la comunidad y el rollo de los himnos, entre otros. Ya les había dicho que el rollo de Isaías era el más completo y prácticamente los más antiguos. Y algo curioso es que muchos de los textos digamos, de esos rollos nombran al maestro de justicia. Eso es muy interesante. Y hay muchos textos que los académicos llaman literatura apocalíptica. Apocalíptico significa del fin, de los tiempos del fin. Y habla de la aparición del maestro de justicia. También se han encontrado, y yo les voy a mostrar en las fotos, a ver, vamos a ver si les muestro fotos de ruinas de vamos a ver si lo encuentro, bautisterios judíos o de purificación. Vamos a ver si lo encuentro así. Sí. Entonces, bueno, estos son modernos, pero, por ejemplo, si ustedes ven la imagen, precisamente en esa zona los arqueólogos han encontrado estos, llamémoslo baptisterios por el momento, que utilizaban esta comunidad de judíos en el desierto. Entonces, miren, tan interesante porque eran escaleras y pues obviamente esto estaba lleno de agua. Es decir, y en los textos se encontraron de que ellos tenían que purificarse, o sea, entrar ahí y purificarse con el agua. Se han encontrado muchísimos en esa zona. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque también se ha analizado qué relación tuvo Juan el Bautista con la comunidad que existía allí. Porque una de las grandes preguntas es, ¿por qué Juan bautizaba? Si el bautismo no estaba contemplado en la antigüedad. O sea, en el bautismo en agua, ¿en qué momento nació ese ritual del bautismo en agua y en qué momento llegó Juan bautizando en agua? Entonces, cuando empezaron a encontrar
estos restos arqueológicos de esos baptisterios en el desierto, los académicos empezaron a decir, ¿será que eso está relacionado con Juan el Bautista? ¿Será que eso está relacionado con los esenios? Y hasta el día de hoy pues no hay consenso. Yo solamente se los nombro porque son preguntas que aún no tienen respuesta. También otra cosa interesante es que al leer los temas de todo lo que se ha encontrado en los rollos del Mar Muerto, hay muchas semejanzas con temas de los libros del Nuevo Testamento. Es interesantísimo, hay muchos temas. Entonces, es curioso que antes de Cristo se estaban hablando ya de cosas que se empezaron a hablar en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, pues obviamente hay, digamos, hay académicos que se enfocan en estudiar el judaísmo del primer y segundo siglo antes de Cristo para entender la relación entre ese tipo de judaísmo y el judaísmo de los primeros 50 años después de Cristo. Por eso les digo, acá pues no vamos a abordar esos temas porque eso es mucho material, pero simplemente lo quería mencionar. Ahora, la otra pregunta es, ¿por qué la comunidad del desierto que hizo esas copias, por qué las puso en esas jarras? ¿Cuál fue la razón de tener una biblioteca oculta en el desierto? También tenemos muchas teorías, ¿sí? Una de esas teorías dice que como había confrontaciones entre los romanos y los judíos de Jerusalén, porque ya, digamos esas confrontaciones son antiguas, ¿no? Del primer, segundo, más que todo eh, del primer siglo antes de Cristo y de la primera mitad del primer siglo después de Cristo, ¿sí? Hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, precisamente por los romanos. Entonces, antes de la destrucción había confrontaciones. Entonces, hay muchos académicos que piensan que muchos judíos de Jerusalén, por ejemplo, decidieron irse a vivir al desierto y llevarse todo ese material y esconderlo por si había un ataque de los romanos. Eso es una de las teorías de varias. Bien, entonces, pues aquí yo les he dado información muy, muy interesante. Entonces, vamos a volver aquí a la página web de o la biblioteca digital, ¿sí? Que ustedes pueden explorar. Bueno, pues aquí en la página web tienen un ejemplo de ese baptisterio que era utilizado por esa comunidad sectaria que vivía precisamente en la locación de Qumran, que no sabemos si eran los esenios o si eran otros. Pero miren, ustedes lo pueden ver ahí. También en esa misma zona, no específicamente en Qumran, sino en una zona aledaña, se descubrieron también otras cuevas, ¿sí? En donde descubrieron también otro tipo de artefactos. Por ejemplo, se encontraron monedas y se encontraron todos estos artefactos que ustedes ven allí. Por eso hoy en día ya no se habla de los manuscritos del Mar Muerto, sino se habla de los manuscritos del desierto de Judea.
para incluir también las otras cuevas en donde han encontrado cosas interesantes. Ahora, ¿cómo explorar este archivo? Según este sitio web, hay 3 maneras de explorarlo. Según el sitio, entonces miren el sitio, tenemos en Qumran y aparece el número de manuscritos, 913, por ejemplo. Y aquí está Wadi Murabat, 159, Nahal Heber, 112, Masada, 47, Wadi Daliye, que es otra cueva, 41. Ahí ustedes pueden explorar lo que se descubrió en esas cuevas. Por eso les digo que ahora ya no hablamos de los rollos del Mar Muerto, sino los rollos del desierto de Judea. También lo pueden buscar por medio de idioma. En hebreo han encontrado 778, en arameo 219, en griego 140, incluso en latín han encontrado 27 y sin identificar 26. Y lo pueden buscar por contenido. Entonces, aquí no lo voy a hacer en orden. Composiciones bíblicas, es decir, que pertenecen al Antiguo Testamento o Tanaj hebreo, con excepción del libro de Esther, han encontrado 223. Composiciones no bíblicas, que hace parte de la literatura hebrea, la literatura judía, han encontrado 494 textos. Imagínense toda esa cantidad de textos. Documentos, 181, y Tefilí y Mesusot, que ya tiene que ver con documentos más de tipo religioso, ¿sí? Lo que ustedes de pronto conocen como las filacterías y todo eso, 34 documentos. Y documentos sin identificar, 234. Todo esto todo esto es la biblioteca del desierto de Judea, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen clic en la parte de composiciones bíblicas, hay un submenú. Entonces, en el submenú tienen ustedes que de esos 223, más o menos 213 hacen parte ya, digamos, de copias del Antiguo Testamento, exceptuando el libro de Esther. Se han encontrado traducciones, 8. Textos parabíblicos, 1. ¿Sí? O sea, fuera de. Eso en cuanto a los textos de bíblicos. Y si hacemos acá clic en las composiciones no bíblicas, de esas 494 se han encontrado textos poéticos, sectarios, o sea, de la comunidad que vivía allí, sapienciales, o sea, como de sabiduría, pesher, calendarios de calendario, legales, exegéticos, lo que llaman los apócrifos, ¿sí? Que significa que no son, por ejemplo, si yo hago clic allí, me aparecen 6, que es Tobit, ¿sí? O la epístola de Jeremías. Estos textos forman parte de los deuterocanónicos, o sea, del segundo canon, que todavía forman parte del canon, por ejemplo, de la Iglesia Católica, o también del canon en algunas iglesias ortodoxas. Siguiendo acá con estas composiciones que no son bíblicas, tenemos también textos históricos, textos a identificar, textos secundarios, ¿sí? Bueno, aquí hay mucha información que si ustedes quieren explorar lo pueden hacer. Ahora, me gustaría sí mostrarles un poquito en cuanto a las composiciones bíblicas. Por ejemplo, si yo hago clic en escritura,
El link de la página que les estoy mostrando está en el chat para los interesados. Acá me arroja 12 de 214 resultados, ¿sí? Pero entonces, obviamente, pues no vamos a ver todo esto, simplemente para que ustedes conozcan. Si ustedes ven acá, dice 1Q, y bueno, esto está en inglés, Genesis. Ese 1Q es el código, significa que fue encontrado en la cueva de Qumran 1, que son 11 cuevas. Entonces ustedes pueden hacer ahí clic y cuando ustedes hacen clic allí encuentran 4 imágenes. Si ustedes se dan cuenta son fragmentos y esa es como la mala noticia. Por eso el rollo de Isaías se dice que es el más antiguo, el más completo, porque encontraron el rollo completo, pero de los otros de los otros rollos han encontrado fragmentos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los académicos? Empezar como un rompecabezas a unir cada partecita y a esa partecita le toman una foto. Entonces, miren, entonces miren, encontraron esos fragmentos. Entonces, el primer trabajo del investigador es, lo voy a poner grande, el primer trabajo es empezar a numerar cada partecita, ¿sí lo ven? Cada pedacito. Y después, la otra parte del trabajo, voy a minimizar a eso. Y después la otra parte del trabajo es empezar a unirlo. Y después tengo que escanearlo y tomarle fotos. Y de esa manera yo ya puedo empezar a leer y hacer la transcripción. Y lo que yo no pueda leer, entonces hay una máquina como un escáner que sí detecta lo que el ojo humano no detecta. ¿Sí? Que es el uso de la tecnología hoy en día. Por ejemplo, acá, ustedes ven, digamos que es muy difícil leer. Entonces, tal vez en este espacio hay una palabra que al ojo humano no se ve, porque ya por el tiempo, pues, digamos que se desvaneció, pero los escáneres lo que hacen es detectar la palabra que hay allí. Entonces, eso es un gran trabajo. Y acá pues está la descripción de esos fragmentos. Y asimismo, ustedes pueden encontrar, imagínense, son 214, ¿sí? Por ejemplo, este está color, este es de Deuteronomio, ¿sí? Entonces voy a hacer clic en esta imagen para que ustedes vean, por ejemplo, miren, esto primero hay que numerarlo, ¿se lo ven? Por eso el trabajo es arduo. Entonces, miren, si yo le pongo, miren, aquí hay un código, vamos a ver si le hago clic ahí, ¿qué pasa? Me lleva a ese fragmentico. Miren, ahí está. Entonces, si ven que ahí está escrito, esto es hebreo. Entonces, ¿qué pasa? El hebreo como lengua, vamos a ver si tenemos tiempo. Sí, sí tenemos tiempo. Si yo pongo aquí alfabeto hebreo, por ejemplo. ¿Sí? Este alfabeto hebreo, pues es el alfabeto moderno, el que se utiliza hoy en día, el alfabeto hebreo. Pero resulta que el alfabeto también evoluciona. ¿Sí? Entonces, esta misma letra, perdón, aquí empezamos desde derecha a izquierda. Bueno, es que no quiero mostrarles. Les voy a mostrar el paleohebreo. Paleo significa la forma más antigua del hebreo moderno. ¿Sí? Entonces,
Por ejemplo, este no sirve. Por ejemplo, esta letra, que es el Aleph, es la escritura moderna hebrea, pero en su escritura más antigua, que es el paleohebreo, miren que es la cabeza de un buey, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El hebreo, su forma escrita, ha evolucionado con el tiempo. Y otra curiosidad para los amantes de los idiomas, la última letra, que es Tav, ¿sí? En el paleohebreo era una cruz. De ahí sale el símbolo de la cruz, ¿sí? Ahí les dejo esos datos interesantísimos. Y cada letra hebrea también representa un número. Por ejemplo, ese es el 1, el 2, el 3, el 4, o sea, al mismo tiempo tiene un valor numérico. Por ejemplo, la última letra tiene un valor numérico de 400. Entonces, ya con esta información, ya ustedes pueden hacer sus propias conclusiones de por qué se manejan también tantos números en la Biblia, que el 7, que el 40, que el 400. Ahí les dejo eso como un regalo de esta presentación. Pero volviendo al tema de los rollos, aquí quería mostrarles a ustedes el trabajo tan impresionante que hacen los académicos. Primero de coger esos fragmentos, digamos, etiquetarlos, después unirlos, después tomarle fotos, escanearlos. Es todo un proceso, ¿sí? Hasta el día de hoy no hay ninguna Biblia que yo conozca, tal vez esté equivocado, del Antiguo Testamento que sea traducida a partir de los rollos del Mar Muerto, ¿sí? Hoy en día, ¿qué existe? Y eso es un tema que vamos a hablar en el seminario de Suiza, que a propósito, el 19 y 20 de septiembre vamos a hacer el seminario de Historia de la Biblia, sus orígenes y traducciones, donde vamos a hablar de algo que se llama la crítica textual, que es precisamente la reconstrucción de los originales, en donde los académicos tienen que reconstruir los originales a partir de todos esos fragmentos y compararlos con los textos del Antiguo Testamento existentes mucho tiempo después. Estamos hablando, por ejemplo, del año 1000 después de Cristo. ¿Sí? Eso se llama la crítica textual. Todo eso lo vamos a ver en más profundidad en el seminario de Suiza. Si ustedes quieren hacer el seminario de Suiza de forma virtual, por favor déjennos sus datos para que los contacten, ¿sí? Porque para ese seminario hay un prerequisito y el prerequisito es hacer un curso online primero y pasar unos exámenes, ¿sí? Y tienen tiempo para hacerlo. Digamos que lo pueden hacer en 7 semanas si no tienen mucho tiempo, y si tienen más tiempo lo pueden hacer incluso en 3 semanas. Por favor, dejen sus datos si ustedes están interesados en estos temas para hacer el seminario virtual 19-20 de septiembre en Suiza. Entonces, volviendo aquí a estos manuscritos, ya ustedes pueden explorar. Lo que les di, digamos que es un resumen de esos fabulosos textos y descubrimiento y cómo se está preparando, y esto es para terminar, y voy a hacer una sección de preguntas, a responder a unas preguntas. Ustedes pueden buscar en Google Biblia Hebraica Quinta. Hebraica Quinta. La Biblia Hebraica Quinta. Si ustedes lo buscan así, la Biblia Hebraica Quinta va a ser o se va a convertir en la primera Biblia que va a incorporar precisamente toda la información que se descubrió precisamente con los rollos del Mar Muerto.
Me parece que no estoy seguro para cuándo la tengan lista. Es decir, no sé para cuándo tengan lista esta Biblia. ¿Por qué? Porque esta Biblia prácticamente va a ser, digamos que la fuente para hacer las traducciones y la revisión de traducciones en todos los idiomas del mundo. Ustedes han visto, por ejemplo, los que leen en español tienen la versión Reina Valera. Y ustedes han visto que dice el año tal fue revisada, la de 1960, y que ahora hay una nueva revisión de 1900 algo, ¿sí? Entonces, la Biblia Hebraica Quinta va a ayudar a revisar y seguramente tendremos Reina Valera revisada del año 2000, no sé, 30, ¿sí? Entonces, de eso también vamos a hablar en el seminario. Bien, tenemos tiempo para preguntas, entonces aquí ya me mandaron varias preguntas. Entonces, ¿cuál sería el libro que estaría más completo? El rollo de Isaías. Pregunta, ¿cuál es la Torá? La Torá es el nombre que se le da a los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Esa es la Torá. Torá en hebreo significa ley. Son los 5 primeros libros que los cristianos llamaron Pentateuco. ¿Qué tiene de especial la versión Reina Valera 1960 para su elección de referencia en algunas congregaciones? Esa pregunta se ve precisamente en el seminario de Suiza. Ahora no se las puedo responder porque no tenemos tiempo y es otro tema también muy largo, pero para adelantarles un poquito, esto ya es un tema sobre el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento tenemos aproximadamente 5.500 manuscritos del Nuevo Testamento. Entonces, tal vez haga una sesión sobre eso para que ustedes aprendan un poquito, pero si están más interesados en ese tema, les recomiendo que hagan el curso online. También preguntan los libros extrabíblicos, ¿en qué dirección B se pueden conseguir? Ya toca que ustedes los busquen por internet. Hay muchas versiones, o sea, la mayoría de versiones están traducidas al inglés y hay otras, algunas en español. ¿Qué otra pregunta tenemos acá? ¿Por qué el libro de Esther no se incluyó dentro de los rollos de Judea? Realmente no se sabe. ¿Qué tipo de instrumentos se utilizaban? Recuerden que los rollos fueron escritos en pergamino y en papiro, ¿sí? Y pues utilizaban pigmentos, pues para, digamos, para la tinta eran pigmentos. Bueno, vamos a ver qué más preguntas tenemos porque ya casi se nos acaba el tiempo. Entonces, desde el punto de vista histórico, ¿por qué es importante todos estos rollos? Porque nos ayuda a entender el judaísmo del primer y segundo siglo antes de Cristo y de la primera mitad del primer siglo después de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no solamente había diferentes grupos de fariseos, de judíos como los fariseos, los saduceos, los celotes, ¿sí? Sino que también tenemos otros grupos de judíos que eran precisamente los que se fueron a vivir al desierto, que tenían sus propias creencias, tenían sus propios rituales, ¿sí? Es decir, había muchas formas de judaísmo en el segundo siglo antes de Cristo y por lo menos en la primera mitad del siglo antes de Cristo, antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Estamos hablando de diferentes formas de judaísmo y esto del desierto es una forma de judaísmo, por un lado. Y por otro lado, para los historiadores,
esto les ayuda a entender de que el judaísmo aún no había regulado o estandarizado los textos que debían ser oficiales para el judaísmo. Y según los historiadores, esto solo ocurrió a finales del primer siglo después de Cristo. Ahí fue cuando se oficializaron los libros para el judaísmo, pero solo a finales del primer siglo, y a eso se le llamó el canon palestinense. Y el canon palestinense se volvió, cuando ya entró el cristianismo a canonizar los libros, como el Antiguo Testamento. Bien. Entonces, infortunadamente se nos acabó el tiempo. Espero les haya gustado mucho. También hay un Drive que me gustaría que lo pongan, en donde ustedes pueden poner también preguntas. ¿Para qué? Pues para poder hacer estas sesiones en tiempo real y todos ustedes puedan aprender. Entonces, muchísimas gracias a todos por su tiempo, su disposición. Espero que hayan aprendido cosas interesantes. Ya nos vemos en otra próxima sesión. Muchas gracias. Les mando un abrazo a todos. Hasta luego.